Bienvenidos a la Milla del Arte. En la época de la República Federal Alemana, Hamburgo era la ciudad más grande y muchas grandes empresas nacionales pues tenían su sede aquí, como Der Spiegel, que significa el espejo, pero que es un diario muy importante alemán. Aquí, en la época también de la República Federal Alemana, había una muy famosa que era la Deutsche Grammophon Gesellschaft, que era la compañía por antonomasia alemana de música clásica, famosa por su letrero de color amarillo. Este edificio es moderno, este edificio es de la televisión. Aquí tenemos uno de los más de 2.500 puentes en dirección al Mar del Norte. Aquí el espejo de Spiegel, el diario, y más canales con puentes. Toda esta zona está declarada patrimonio y vamos a ver lo que nos depara. Aquí al fondo tenemos un edificio, voy a hacer un poquito de zoom. Este edificio de aquí es la ópera, bastante famoso, no obstante rompe un poco la del diseño de ladrillo de la zona. En ocasiones aquí vemos el paso generacional de los coches y también nos encontramos con algún coche histórico como este Audi. Ostras, este Audi, esto es seguro que debe ser... Bueno, si alguien sabe el modelo que me lo diga, pero eso estoy seguro que esto es de la época de la Segunda Guerra Mundial. Este es un icono del diseño que se encuentra en Hamburgo, que es Chile House, la Casa de Chile, ¿de acuerdo? Es un enorme edificio, ¿de acuerdo? Construido con este tipo de ladrillo tan peculiar, ¿de acuerdo? Y que tiene esta forma. No obstante, ahora me dirijo hacia el ángulo maestro, que es aquí, a filmar otra toma. El ángulo bueno, ¿de acuerdo? Aquí se puede ver la cúspide, el ángulo. Esto es brutal. Esto me recuerda un poco al Flatiron de Nueva York. Para que os hagáis una idea. Son 8 plantas. Y es patrimonio de UNESCO también, creo que de 1987. Vamos a dar una vuelta también para tomar la toma del otro ángulo. Este es el edificio contiguo, ¿de acuerdo?, al Chile House. Y es bastante curioso porque me estoy fijando que también es del mismo tipo de ladrillo, pero aquí las formas van cambiando por cada uno de las todos son diferentes, todos. Aquí todos los vértices que podemos ver son distintos. O sea, esto es una imaginación enorme, porque claro, podéis ver vosotros ya la cantidad de elementos que hay. Esto me recuerda también un poco, salvando mucho las distancias, pero muchísimo, si uno se desplaza hasta... Yo estuve hace muchos años, no existía el vídeo en aquella época, en Potsdam, a las afueras de Berlín, allí donde se firmó el fin de la Segunda Guerra Mundial. La casa tenía también 7 o 8 chimeneas y cada chimenea tenía un diseño distinto. Y ahora me voy a desplazar hasta el otro lado. Esta es una de las entradas, aquí te pone Portal C de Chile House, pero tiene 3, una por cada lado. Y podemos ver un poco el interior. No puedo entrar, pero bueno, podemos verlo. Este es otro punto de Chile House. Aquí también podemos ver estos detalles, que encima justo de cada columna, aquí hay un barco, aquí hay un búho. Son estilos distintos, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos la fachada. Este es otro lado del edificio. Este edificio, Chile House, aquí lo tenemos, con forma de barco afilado. Este vértice de este lado de la casa conduce a, bueno, ahora están obras, ¿no?, pero se puede cruzar también a lo que es la avenida principal, ¿no? Ahora sale el sol, aquí cambia rápidamente el sol, lluvia, viento y frío. Bueno, el viento es normal porque estamos al lado del puerto,
pero bueno, nos hacemos aquí una idea. Ahora vamos a ver lo que es la parte interior. Vamos a entrar a medio túnel. Es la parte interior. Es curioso encontrar que me encuentro aquí en el Instituto Cervantes. Madre mía, aquí es donde hacen las fiestas. Madre mía. Y otra entrada, una de las 3 entradas de Chile House. Vale, la parte interior no veo así que tenga grandes destellos de diferencias y las 8 plantas. De acuerdo, aquí está el portal A, el portal B que está aquí y el portal C que lo hemos visto hace unos segundos. De acuerdo. Y esto que sigue todo igual. Eso tiene forma rectangular, como se puede apreciar aquí. Este es otro edificio contiguo al Chile House, cogiendo la forma para mantener la calle en ese la forma de la calle. El edificio que está enfrente también lo copia la forma que tiene. Y este es el último lado, de acuerdo, volviendo casi al inicio. Aquí está la entrada del parking, vale, las famosas 8 plantas. Vamos a ver cómo serán por dentro, especialmente la última planta, vale. Y este es el inicio, de acuerdo. También igualmente este edificio que tenemos al otro lado de la calle acaba adoptando la forma que tiene el Chile House. Esto es muy para salir el sol, muy impresionante. Brutal. Bueno, chicos, uno de los leitmotiv de Hamburgo, como no puede ser, es la hamburguesa de Hamburgo. Aquí tenemos lo que ellos llaman, lo que responde a eine Hamburgische Hamburg, una hamburguesa de Hamburgo, y aquí la tenemos, ¿de acuerdo? Esto es lo que se conoce el ham, que viene a ser lo que es el pan, ¿de acuerdo? Con algo de jamón, y después lo que es la hamburguesa. Después del primer bocado, y esto es como se ve por el interior. Espero haber despejado todas las dudas que hayáis podido tener acerca de la hamburguesa de Hamburgo. Así que bueno, con esto ya pasamos al siguiente tema. Aquí, junto a la calle de Corea Strasse, tenemos un museo bastante interesante. A ver, que no espero mucho, la verdad, no espero mucho porque ya he visto muchos museos de ese tipo. Museo de automóvil de prototipos. Pero bueno, ya que estoy aquí, vamos a entrar en unos segundos y a ver qué nos depara. Este es un museo de 3 plantas, básicamente de prototipos, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos todo tipo de coches. Esta es la primera planta. Y bueno, insisto de que no es, mira, un escarabajo, no espero una gran exposición. Y el precio también es un poquito caro, porque 13 euros. En los aviones, bueno, yo lo digo porque los que me conocen saben de que soy un enamorado del Concorde. Primero se hace un prototipo en madera antes de realizar el coche definitivo, para tomar medidas y pequeños detalles, al menos en aquella época. Aquí tenemos un magnífico, es un mito de los años 60, un Porsche 356 Spyder. Aquí lo pone, mira, efectivamente, bueno, 140 km por hora, que en aquella época, en los 50, pues era una velocidad muy alta. Aquí tenemos algunos ya más modernos y algunos también bastante históricos, como estos vehículos de aquí, que son vehículos militares. Vale. Esto es un Volkswagen, ¿de acuerdo? No, supongo que sea de la Primera Guerra Mundial. Vale. Y aquí tenemos un Porsche prototipo, lógicamente, por esa decoración de Le Mans. Vale, ahí tenemos también el Audi homónimo, también de Le Mans. Y este coche es bastante curioso, algunos de vosotros quizás lo conocéis, porque es el Jordan con el que debutó Michael Schumacher. No obstante, de este coche hay 2, porque ya la vi, al menos hay 2, hay otro seguro, porque yo lo vi en
en Kerpen, la ciudad natal de Schumacher. Hay un Jordan, un par de Ferraris y algún otro coche también entre medio, y un Benetton, ahora me acuerdo, y un Benetton. Aquí está el Audi de Le Mans. Hombre, y aquí tenemos, mira, el Porsche 919 de Le Mans, mítico, que ganó las 24 horas. Y aquí tenemos, ostras, un Volkswagen Touareg. ¿Este es de Carlos Sainz? O si no es un homónimo, ¿no? Sí, sí. Touareg 3. Este coche ganó el... Ah, bueno, este es el de Nasser Al-Attiyah, el catarí. ¿Tú esta coche la has visto en la realidad? Yo cuando era pequeño había muchos en Barcelona, y setas. Mira, aquí lo pone. BMW y Z, y con esto entramos en la segunda planta. También aquí tenemos también una gran... Esto es curioso porque estas son las antiguas matrículas alemanas. Aquí en este Porsche 356, que es el precursor del 911, aquí ya tenemos ya los primeros 911, ¿vale? Y que iremos ahora viendo poco a poco. A ver qué nos separa esta planta. Otro escarabajo. Ese es el de la película. Este es el de la famosa película. Esta es la zona más moderna, con los últimos Porsche 911 en diferentes categorías, el GT3, el Turbo, etcétera, etcétera. Este es más antiguo, este es más de mi estilo y de mi época. Todo un clásico. La primera Volkswagen Transporter, que aquí tenemos. Aquí nos dice que después del Beetle fue el vehículo más conocido, tipo 1, del año 49. Tenemos una sección que se llama Italian Job y nos da la bienvenida un magnífico Lancia Stratos. Mira, un Maserati aquí también. Ostras, un par de Ferraris ahí. Un GTO ahí al fondo, que ahora vamos a verlo. Mira, el gran Enzo Ferrari. Vale. Ferrari GTO de 1984, estoy diciendo de memoria. Se fabricaron muy pocos ejemplares, 200 y poco. Este vehículo lo diseñó Ferrari para participar en el grupo B de rallies, que te obligaban a la construcción de 200 ejemplares. Después finalmente no llegaron a tiempo y no participaron. Este diseño es de Pininfarina, es mitiquísimo, con los intakes para... Aquí están los intakes para coger el aire para el motor trasero y los faros que a día de hoy están prohibidísimos, los faros así que se esconden. Es mitiquísimo. Y como los Ferraris de competición, te ponen en el lateral, te ponen el escudo, el interior. Bueno, es un coche de competición, ¿no? Aquí lo vemos. Este es uno de los Ferraris más preciados y más buscados también, porque del F40 se hicieron más ejemplares. Hostia, es que el capó es brutal. Mira, mira. Esto, la parte trasera con los 4 escapes. Estos coches, lógicamente, estaban pensados para la competición y no tenían equipamiento. Es decir, básicamente era a nivel prestaciones. Esta es la maneta de la puerta. Esta de aquí es la maneta de la puerta. Pero es que el intake, ostras, tiene como una rejilla para que no se meta aquí nada. Hostia, pero es que el interior es brutal. Ah, tiene radio y todo. O al menos a este modelo le han puesto radio. Es muy típico también, comparte, o al menos en apariencia, la caja de cambios con la del F40. Los parabrisas también muy altos. Y aquí debajo de este capó se esconde la rueda de recambio. Parece que lo han dejado medio abierto. Y mencionar especialmente que todos los Ferraris de competición en época, mientras Enzo Ferrari estaba en vida, todos ellos salieron de Maranello en color rojo corsa como este. Es brutal este color. Y los intakes, que aquí el superior también tiene una rejilla, es decir, los dos. Esto generalmente no se puede apreciar.
esta personalidad de los intakes es brutal. Y aquí el depósito de gasolina, que tampoco, nunca, claro, tendrá un consumo súper elevado, ¿no? Pero, y aquí se alberga el motor. Es que es, mira, aún se ven incluso hasta algunos detalles del radiador aquí. Mira. Esto es... Es difícil verlo porque hay muy pocos ejemplares, muy pocos, mira, en la parte trasera del Lancia Stratos, que tenía un sonido de motor brutal. El mismísimo director de orquesta Karajan se compró uno por el sonido que tenía el motor, ¿no? Es un modelo que estuvo diseñado por y para los rallies, de ahí que no tenga ventana trasera. ¿De acuerdo? Y se hicieron únicamente, bueno, teóricamente se hicieron 400 ejemplares para participar en aquella época en el grupo 4 de rallies, que es lo que se llevaba. ¿De acuerdo? Pero incluso como son los italianos, que ni ellos mismos saben los ejemplares que se realizaron. Este frontal, así, con esta tan peculiar forma para tener una visión muy amplia de la carretera, de los tramos revirados de rally, es muy peculiar, muy peculiar. Y después también algo de la época, como eran los faros abatibles y el antiguo logotipo de Lancia también, y con extintor. Bertone es el diseñador, también italiano, igual que Pininfarina. Aquí tenemos a RTL, el edificio, en esta zona, en esta milla del arte, que es una otra cadena de televisión. Aquí hay, como decía antes, aquí hay la sede de muchas empresas nacionales. Hamburgo, como las otras 1 Million Stadt, las ciudades de 1 millón de habitantes, tiene una línea de metro con varias líneas. Tiene una red de metro bastante extensa. Y bueno, ahora vamos a probarla. Wir fahren fast. Vielen Dank. Bitte sehr.